Muy buenos días. El Señor les bendiga ricamente a los que están presentes aquí en la iglesia, que somos unos pocos, pero sobre todo a todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube y los diferentes medios de transmisión que tenemos en este lugar. Quiero enviar un saludo muy especial a amigos muy íntimos que nos están mirando desde Colombia, desde Estados Unidos, incluso desde España. Queremos saludarles. Quisiera saludar a cada uno por nombre, pero si los saludo a cada uno por nombre, creo que el repaso de la lección, el tiempo se nos iría saludando a cada persona. Pero quiero que sepan que a cada uno los tengo presente en mi mente, sé quiénes están conectados y les agradezco, y en forma conjunta con el pastor de nuestra iglesia, Daniel Sánchez, su esposa Josefina, le agradecemos la compañía y el hecho de que nos permitan llegar hasta sus hogares en esta fecha tan especial. Bien, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en el estudio de la mañana de este sábado. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel. El sábado pasado estudiamos el capítulo 11. Antes de adentrarnos al capítulo 12, hagamos un breve repaso. El capítulo 11 de Daniel realmente es el último relato profético que recibe el profeta Daniel en su vida. Y ese relato profético comienza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. Es una unidad de 3 capítulos, pero realmente, originalmente, cuando Daniel escribió el relato, no lo escribió dividiéndolo en capítulos, escribió un solo relato profético que empieza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. Siendo el capítulo 10 la introducción, el capítulo 11 el cuerpo del relato profético, hasta el versículo 4 del capítulo y hasta el versículo 5, comenzando desde el versículo 5 hasta el versículo 13 del capítulo 12, tenemos la conclusión de ese relato profético. Ahora fíjense ustedes, habíamos dicho que el capítulo 11 tiene la misma estructura o la misma hilación profética que los capítulos 2, 7, 8 y 9 incluso del libro de Daniel. Quiere decir que el capítulo 11 nos va a hablar del mismo tema o del mismo relato profético que los capítulos anteriores. Solo que el capítulo 11 lo que hace es ampliar el concepto profético de lo que ya se viene diciendo. Los vacíos proféticos o históricos que quedan en los capítulos anteriores a este capítulo son suplidos o suplementados en el capítulo 11. Ahora fíjense ustedes, habíamos hecho una especie de dinámica para concluir, para constatar, para verificar que el capítulo 11 goza de la misma estructura profética que los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores empiezan hablando de una serie de reinos que se suceden el uno al otro, donde la visión que recibe el profeta se empieza a cumplir desde los días del profeta y concluye con el establecimiento del reino de Dios. De esta manera tenemos en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, que una serie de reinos se van sucediendo el uno al otro, y el primer reino que vemos es Babilonia, el segundo reino que vemos que sucede a Babilonia es el imperio de los medos y los persas, el tercer reino que sucede al imperio de los medos y los persas es el reino de los griegos. Luego viene un cuarto reino representado por el hierro en la estatua del capítulo 2 y una bestia espantosa y terrible en gran manera en el capítulo 7, y un cuerno pequeño que surge de un macho cabrío en el capítulo 8. Tenemos al imperio romano,
Y luego del Imperio Romano, según esa profecía, lo que vemos es que se levanta Roma ahora en una fase totalmente diferente, una fase espiritual, una fase religiosa que comienza a reprimir y a perseguir al pueblo de Dios, conocido en los capítulos 7 y 8 como Cuerno Pequeño, que es el sistema religioso medieval que persiguió y que reprimió. Esa misma estructura que se encuentra registrada en el capítulo 2, 7 y 8 es la misma estructura que se encuentra registrada en el capítulo 11 de Daniel. Por ejemplo, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, vemos que entra en escena el imperio de los medos y los persas. Desde el versículo 2, el imperio de los medos y los persas. El versículo 3 nos habla de Grecia y el versículo 4 al 5 de la división del imperio de los griegos cuando Alejandro Magno se murió. Desde el versículo 5 al versículo 13 vemos lo que ocurre en medio de esa división del imperio de Alejandro Magno, donde el rey del norte y el rey del sur, ya yo expliqué el sábado pasado, y los que quieran repasarlo lo pueden ver en el link del sábado pasado, qué significa rey del norte y qué significa rey del sur. Una serie de contiendas, 5 a 6 contiendas o guerras aproximadamente, que se llamaron las guerras sirias. Y justo en medio de estas guerras estaba el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en ese momento. Ese relato se encuentra registrado desde el versículo 5 hasta el versículo 13. En el versículo 14 vemos que entra en escena el imperio romano a protagonizar en la sucesión de reinos. Desde el versículo 14 hasta el versículo 20, el protagonismo le pertenece a Roma imperial, pero desde el versículo 21 hasta el versículo 39 y 40 entra en escena Roma papal o Roma religiosa o Roma en su fase espiritual, que aquí se registra como también el rey del norte, lo que es lo mismo el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8. Ahora fíjense ustedes, el versículo 39 y el versículo 40 del capítulo 11 hablan de que este sistema recibiría una herida de muerte, confirmando así lo que dice Apocalipsis el capítulo 13, ¿no? Acerca de la bestia que surge del mar. Así que lo que se espera que ocurra después del versículo 39 es que este sistema religioso que operó durante la Edad Media vuelva a resurgir, como lo profetiza el capítulo 13, el capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Así que desde el versículo 40 al versículo 45 vemos que este sistema vuelve a resurgir para actuar de la misma manera como actuó durante la Edad Media. Y el versículo 45 nos habla de que este sistema tendrá su fin y no tendrá quien le ayude. Y finalmente se establece el reino de Dios. Ahora fíjense ustedes, este capítulo está dividido en dos partes, la parte histórica y la parte escatológica. La parte histórica que pertenece desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Esa parte histórica ya se cumplió, por eso se llama histórica, es la profecía que ya se cumplió. La parte escatológica comprende desde el versículo 40 al versículo 45. Esa parte de la profecía se llama escatológica porque pertenece al tiempo del fin. Quiere decir, son todos los acontecimientos que se van a desarrollar justo antes de que Cristo venga. Así que actualmente estamos viviendo en la parte escatológica del capítulo 11. Es decir, estamos viviendo desde el versículo 40 y esperamos que todas las escenas que se encuentran allí registradas se vayan cumpliendo desde el 45 hasta el versículo 4. Ahora fíjense ustedes, quiero que antes de entrar al capítulo 12 del libro de Daniel tengamos presente una serie de consideraciones. La primera consideración que debemos tener presente es que desde el versículo 40 del capítulo 11 de Daniel hasta el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel, estos versículos forman una unidad profética.
No son un relato diferente, no son un relato separado. Desde el versículo 40 originalmente hasta el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel son una unidad profética. Y esa unidad profética forman el brazo escatológico del capítulo 11, lo cual quiere decir que las escenas proféticas que se encuentran registradas desde el versículo 40 al versículo 4 del capítulo 12 son los eventos que se van a desarrollar en nuestro tiempo poco antes de que Cristo venga. Esa es la primera consideración que debemos tener presente. Para entender mejor el capítulo 12 de Daniel es necesario conectar los primeros 4 versículos con los últimos 6 versículos del capítulo 11 de Daniel, porque esos versículos en conjunto forman una unidad profética a la cual llamaremos el brazo escatológico o la unidad o la parte escatológica del capítulo 11 del relato profético de Daniel. La segunda consideración que debemos tener presente para entender mejor el contenido profético del capítulo 12 es que es necesario conectar el capítulo 12 con los capítulos anteriores a él mismo o que se encuentran en el libro de Daniel, como es el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 11. La única manera de entender correctamente, sin desviarnos, el contenido profético del capítulo 12 del libro de Daniel es conectar este relato profético con los capítulos anteriores, el 2, el 7, el 8, el 9 y el 11. La tercera consideración que debemos tener presente para tener una noción más clara del contenido profético de este capítulo es que es necesario estudiar este capítulo a la luz del relato profético del libro del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y ustedes se preguntarán por qué. Es sencillo. El relato profético del capítulo 12 nos habla de un libro que es cerrado y que es sellado hasta el tiempo del fin. Ahorita vamos a entender qué significa la expresión hasta el tiempo del fin. Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis se nos habla de ese mismo librito, ya no en la posición de sellado o cerrado, sino en otra posición diferente, en otra forma diferente. Es un libro que ya está abierto. Así que el capítulo 10 del libro de Apocalipsis está estrechamente o directamente vinculado a la narración profética del capítulo 12. Mientras que en el capítulo 12 el librito es sellado, el librito es cerrado. En el capítulo 10 de Apocalipsis, ese libro que fue sellado, ese libro que fue cerrado, ahora en Apocalipsis 10, ese libro es abierto. Ahorita vamos a entender qué significa que el libro es cerrado y sellado y qué significa que el libro está abierto. Dentro de esta consideración es necesario tener presente, para entender este relato de forma correcta, tener presente los 2 mensajes que Cristo le dio a 2 iglesias, específicamente en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, como es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. En el capítulo 10, el desarrollo histórico del capítulo 10, el contexto son los años entre 1798 y 1844. Es decir, que el relato profético del capítulo 10 del libro de Apocalipsis se desarrolla dentro de los periodos marcados entre 1798 y 1844. Ahora, las 2 últimas iglesias de las 7 iglesias del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, como es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, se desarrollan dentro de estos periodos de tiempo, 1798 y 1844. Pero ¿cómo está relacionado esto con el capítulo 12 del libro de Daniel? Es sencillo. El capítulo 12 de Daniel me lleva a mí hasta el año de 1798. Que es tipificado en este libro como el año cuando empieza el tiempo del fin, lo que se conoce técnicamente en los relatos proféticos de Daniel como tiempo del fin. Espero que todos me estén siguiendo. Estamos dando las bases para entender mejor el capítulo 12 del libro de Daniel. Si me dan un chance, voy a tomar un poquitito de agua porque ya la garganta se me secó.
Les pido mil disculpas, por favor. Entramos a la quinta y última consideración, a la cuarta consideración, perdón. Son 5 consideraciones. La cuarta consideración de importancia capital que debemos tener presente para entender mejor el contenido profético del libro de Daniel. Y estas consideraciones actúan como marco introductorio. Los paquetes de tiempo proféticos que están contenidos en el capítulo 12 del libro de Daniel, específicamente paquetes de tiempo proféticos como son 1260 días, 1290 días y 1335 días, son de claro contenido profético y estrictamente de carácter simbólico, y nunca se les debe tomar o asumir como días literales. Esto fenómeno se produce al claro mecanismo de día por año en un lenguaje profético. Quiere decir que esos paquetes de tiempo profético también son transmitidos por Dios al profeta en un lenguaje profético o en un lenguaje simbólico o en un lenguaje metafórico, donde los días se tienen que asumir como años para que puedan tener sentido en el cumplimiento de la historia. Porque si se asumen como días literales, no tienen sentido en el cumplimiento profético durante el transcurrir de la historia. Así que ese es un buen mecanismo que no nació porque alguien se lo inventó. Ese mecanismo se encuentra registrado en la Biblia, nace de la Biblia misma, el mecanismo o el método de día por año para establecer las fechas en las que empiezan a correr los paquetes de tiempo profético, tanto de Daniel como de Apocalipsis. Así que en el capítulo 12 están registrados 3 paquetes de tiempo profético: 1260 días, que se deben asumir como 1260 años, 1290 días, que se deben asumir como 1290 años, y 1335 días, que se deben asumir como 1335 años, y se deben asumir de forma simbólica. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se deben asumir de forma simbólica y no de forma literal? La respuesta es muy sencilla. Si todo el contenido del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es de claro contenido simbólico, los paquetes de tiempo también tienen que ser por consecuencia, por consonancia, por concordancia, incluso por estética literaria, tienen que ser también de claro contenido simbólico. Esa es una de las respuestas que podemos señalar en estos momentos. Quizás puedan haber otros más argumentos, pero no los estudiaremos en estos momentos. Y la quinta consideración que debemos tener presente es que los paquetes de tiempo profético, como son 1260 años y 1290 años, empiezan su desarrollo en años diferentes. Por ejemplo, el paquete de tiempo profético de 1260 años empieza a correr en el 538. Más adelante vamos a indicar por qué empieza a correr en ese año y no en otro, en el 538. Y sigue su cumplimiento hasta el año de 1798, cuando el sistema católico romano o el sistema papal recibe una herida de muerte. Es decir, en términos más literales, la Revolución Francesa le quita el poder civil con el que podía perseguir y reprimir a los hijos de Dios durante el periodo de dominio o el periodo de supremacía. Así que los 1260 años nos llevan a cada uno de nosotros desde el 538 hasta 1798. Pero los 1290 años empiezan en el año 508, 30 años antes del 538. Usted preguntará, ¿por qué? ¿Qué pasó en ese año? No lo voy a decir ahora, lo vamos a decir más adelante. En ese año hubo acontecimientos bien claros y bien definidos que señalaban que la abominación desoladora empezaría a correr desde el año 508 hasta 1798. Ahora fíjense ustedes, el énfasis de los 1260 años es la persecución por parte del sistema religioso o el sistema católico romano hacia el pueblo de Dios. Ese es el énfasis del paquete de tiempo de 1260
1260 años. Pero el énfasis de los 1290 años es la abominación desoladora por parte de este mismo sistema que persigue al pueblo de Dios. Ahora, la persecución al pueblo de Dios y la abominación desoladora, aunque están estrechamente vinculadas, tienen un significado diferente. Por eso en los 1290 días se enfatiza la abominación desoladora como colocándosela, reemplazando la continuidad de Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa eso de continuidad de Cristo. Y los 1260 años enfatizan única y exclusivamente a la persecución del pueblo de Dios por parte del sistema religioso. El otro paquete de tiempo que son los 1335 años, empiezan a correr el mismo año en que empiezan a correr los 1290 días. Es decir, que los 1335 días empiezan a correr en el año 508 cuando se establece la abominación desoladora. Pero concluyen en el año de 1844, cuando concluye un paquete de tiempo profético que se encuentra registrado en Daniel el capítulo 8, versículo 14, como son las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que los 1260 años y los 1290 años están relacionados en el sentido de que terminan en 1798, ambos paquetes de tiempo. Y los 1335 días con las 2300 tardes y mañanas están relacionados con el hecho de que terminan también en el año de 1844. Eso debe quedar totalmente claro y espero que me haya dado a explicar. Ahora sí, luego de tener presente estas 5 consideraciones para entender el capítulo 12 de Daniel, entremos en materia en el capítulo 12 del libro de Daniel. El versículo 1 empieza diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y continúa diciendo el relato: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Fíjense ustedes, solo de ese versículo podríamos sacar un sermón para estudiarlo durante este día. Pero no le voy a dedicar tanto énfasis o tanto tiempo a cada expresión para poder tener una noción general de lo que quiere decirnos el profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro. Ahora fíjense ustedes, si nos vamos a centrar en la expresión que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Como adventistas del séptimo día consideramos que Miguel es Jesús en el Antiguo Testamento. Miguel, con el nombre de Miguel se conoce a Jesús antes de que naciera de la Virgen María. Yo tengo un estudio que confirma quién es Miguel, con toda la base bíblica relacionándolo con nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero no, en este momento no podemos estudiarlo por la clara restricción del tiempo. Ahora fíjense, en aquel tiempo se levantará Miguel. En pocas palabras, en aquel tiempo se levantará Jesús. La palabra levantar en hebreo, levantarse en hebreo, es de claro contenido simbólico. No tiene la intención de levantarse literalmente de un lugar donde está sentado. En hebreo, la palabra levantarse tiene el sentido de cambiar de función. Es decir, en determinado momento Miguel o Jesús están llevando a cabo una función determinada en favor de la salvación del hombre, pero llegará un momento que es en aquel tiempo, y vamos a definir que aquel tiempo se está refiriendo al tiempo del fin. Miguel deja esa función para trabajar en otra función. Es decir, se levanta de una función para comenzar a operar en otra función. Ahora fíjense ustedes, la palabra levantar allí está relacionada con la serie de eventos que ocurrieron con los reinos que se sucedieron. Cuando un reino reemplazaba a otro reino,
había un levantamiento de parte de un reino con respecto a este otro reino. Quiere decir que la palabra levantar también está estrechamente vinculada con la definición de que empieza un nuevo reino a funcionar. Quiere decir que cuando Miguel se levante, se levantará para que empiece a funcionar un nuevo reino, porque va a suceder a un reino anterior, y ese reino anterior vimos que es un reino que reprime y que oprimirá al pueblo de Dios. Pues bien, Miguel se levantará en contra de ese reino. Ahora, cuando Cristo murió y resucitó, fue recibido en el cielo, dice la palabra de Dios. Pero fue recibido en el cielo para llevar a cabo un propósito o una función. Veamos algunos textos que nos indican cuál es la función que Cristo llevó a cabo cuando subió a los cielos después que resucitó. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19 dice que cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, fue recibido allá en el cielo, pero se sentó a la diestra de Dios. La palabra sentarse no es literal, no quiere decir que Cristo se sentó literalmente a la diestra de Dios. Quiere decir que Jesús comenzó a ocupar el primer cargo justo como mano derecha del Padre Celestial para llevar a cabo una función. Hechos, el capítulo 5, versículo 31, nos amplía un poco más este concepto. Dice así: a este Dios, a este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, que cuando Cristo sube a los cielos, comienza a funcionar en favor del ser humano para darle el perdón de ¿qué cosa? De los pecados. Mire cómo lo señala Hebreos, el capítulo 1, versículo 3. Mire cómo lo dice: el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, que la función de Cristo, cuando se sienta a la diestra de Dios o de la majestad en las alturas, es a favor del ser humano pecador, pero que está arrepentido para el perdón de sus pecados. Lo dice más explícitamente el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 34. Mire cómo lo señala: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y mire lo que dice a continuación: el que además está a la diestra de Dios. Y miren qué está haciendo Cristo Jesús a la diestra de Dios: el que también intercede por nosotros. Quiere decir que la función de Miguel o de Cristo Jesús a la diestra de Dios es interceder por ¿quiénes? ¿Y por qué tiene que interceder? La respuesta es muy sencilla: porque todos los días pecamos. Y todos los días, como pecamos, pedimos perdón. Y como pedimos perdón, le ponemos trabajo a Cristo. Y Cristo tiene que interceder para que nuestros pecados sean ¿qué cosa? Perdonados. Y no nos condenemos con el pecado. Mire cómo lo señala Hebreos capítulo 8, versículo 1. A esta función que Cristo está llevando a cabo en el santuario celestial a la diestra de Dios, Cristo Jesús tiene la función sumo sacerdotal. Así como el sacerdote intercedía por el pecador en el santuario terrenal para que sus pecados hubieran sido perdonados, en el Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice que la función de Cristo en el cielo a la diestra de Dios es como nuestro sacerdote. Mire cómo lo dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es este, que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, que la función de Cristo ahora mismo en los cielos es, desde que ascendió a los cielos, es una función sumo sacerdotal, una función intercesora por cada uno de nosotros que todos los días nos arrepentimos de los pecados que podemos cometer, ya sea intencionales o inintencionales. Todos esos pecados van al santuario celestial y desde allí Cristo Jesús
nos perdona intercediendo por cada uno de nosotros. Pues bien, el levantar de Miguel, ese levantar de Miguel o ese levantar de Jesús, está asociado con el cambio de función de parte de Cristo. Es decir, que en el tiempo, cuando llegue justo en ese momento, Cristo Jesús dejará ya de ser nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, para comenzar a llevar a cabo otra función diferente. En Apocalipsis eso es conocido como que Cristo Jesús dejará de interceder o dejará de llevar a cabo funciones sumosacerdotales. Es decir, según la escatología adventista, cuando Miguel se levante, se cierra la puerta de la gracia y se completa el sellamiento de los hijos de Dios, que son conocidos como los 144,000. Quiero que vayamos a un texto que se encuentra en Apocalipsis para terminar de entender ese levantar de Miguel o levantar de Cristo. Cuando Miguel se levanta, cambia de función, es decir, si está intercediendo en la función actual, cuando se levante y significa que cambia de función, quiere decir que ya no intercederá más. Y como no intercederá más, entonces se cerrará la puerta de la gracia, porque el número de los siervos de Dios habrá sido completado y se habrá llevado a cabo algo que se conoce en la escatología adventista como sellamiento. El sellamiento de los hijos de Dios. Mire cómo lo señala Apocalipsis, el capítulo 7, versículo del 1 al 3. Apocalipsis, el capítulo 7, versículo del 1 al 3, está estrechamente conectado con el levantarse de Miguel. Ahora, para los amigos que nos están escuchando, que no saben qué significa el cierre de la puerta de la gracia, hay un paralelismo del cierre de la puerta de la gracia cuando se cerró la puerta del arca de Noé. Mientras que la puerta del arca de Noé estuvo abierta, había oportunidad para que el que se arrepintiera entrara en el arca. Pero inmediatamente la puerta del arca se cerró, ya nadie más podía entrar. Y durante 7 días cayeron gotas de agua, dice la escritura. Pero la gente siguió mofándose, hasta que vino el diluvio y todos murieron en la inundación. Así va a ocurrir en nuestros días. En determinado momento la puerta del arca se cerrará o la puerta de la gracia se cerrará. Ahora está abierta la puerta de la gracia. ¿Por qué está abierta la puerta de la gracia? Porque Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros como sumo sacerdote, a la diestra de Dios Padre. Es el momento de arrepentirnos para que Cristo nos perdone, y cuando se cierre la puerta de la gracia, estar incólumes, estar limpios, estar sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, para estar salvos y seguros en el arca de nuestro Dios. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Los 4 vientos de la tierra allí están asociados directamente con las 7 últimas plagas postreras y el estado convulsivo en el que el mundo quedará cuando se cierre la puerta de la gracia. Según la escatología adventista, la puerta de la gracia se cierra, se produce el sellamiento de los hijos de Dios y las plagas comienzan a caer. Pero fíjense que el versículo 1 del capítulo 7 dice que hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra que detienen los grandes vientos de la tierra. Es decir, detienen todavía los juicios de Dios. Es decir, las 7 últimas plagas postreras. El versículo sigue diciendo, para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, esto involucra todo el globo terrestre, ni sobre ningún árbol, representa a los hijos de Dios, los árboles allí. Y el versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahora, ¿para qué se usa ese sello del Dios vivo? Sencillo, para sellar a los siervos de Dios. Y el texto dice que lo sella en sus frentes y en sus manos. El sello de Dios. Y el que no esté sellado con el sello de Dios, pues tendrá otra clase de sello, que es el sello de la bestia en el capítulo 13, la bestia que surge de la tierra, asociada con la tierra, con la bestia que subió del mar, también tendrán su sello que lo impondrán también a la humanidad. Pero eso es otro tema que hablaremos en otro momento. Y dice el texto que ese ángel que sube de donde sale el sol y que tiene el sello de Dios, clama a gran voz a los 4 ángeles
que están en los cuatro ángulos de la tierra sujetando los vientos, es decir, deteniendo que caigan los justos juicios de Dios o las 7 plagas postreras, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Cómo es que harán ellos daño a la tierra y al mar? Es decir, a la humanidad, a todo el globo de la tierra, a través de las últimas 7 plagas postreras. No es lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando actualmente lo registra Mateo 24 como principio de dolores. Mas no es la gran tribulación por la que va a atravesar la humanidad el pueblo de Dios. Versículo 3 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de Dios. Aquí hay un condicional, y ese condicional es hasta. Es decir, no se quiten de los 4 ángulos de la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que literalmente estos 4 ángeles están en los 4 puntos de la tierra. Es de claro contenido simbólico también. Es una expresión metafórica que señala que en estos momentos no van a caer los juicios de Dios. Que los juicios de Dios están siendo contenidos por la obra que Cristo hace por nosotros en el santuario. La obra intercesora. Pero una vez que Cristo deje de hacer esa obra intercesora por nosotros en el santuario celestial, créanme que los vientos van a ser soltados y las plagas van a caer. Pero eso no va a ocurrir hasta que ¿qué? Hasta que los siervos de Dios sean ¿qué cosa? Sellados en sus frentes. Es decir, que Miguel se levanta cuando se ha determinado el sello para los siervos de Dios. Y como los siervos de Dios ya están sellados, ya no hay más nadie por quien interceder, porque nadie más se arrepintió. Y como nadie más se arrepintió, Cristo dejó de interceder, cambió de función. Y como dejó de interceder, se cierra la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia, y las plagas empiezan a caer. Es decir, los vientos son ¿qué cosa? Sueltos. Esto lo confirma el libro de Apocalipsis en el capítulo 15, versículos 5 y 8. De hecho, el capítulo 15 de Apocalipsis es la introducción a las 7 plagas. Y el orden es el siguiente. Se produce un sellamiento. Se finaliza ese sellamiento. Miguel se levanta. Es decir, Jesús deja de interceder como sumo sacerdote. Como deja de interceder, la puerta de la gracia se cierra. Cuando se cierra la puerta de la gracia, empiezan a caer las plagas. Ahora fíjense qué interesante. Las plagas no caen para que la gente se arrepienta. Las plagas caen para confirmar el carácter rebelde de la gente que no se arrepintió. De hecho, si ustedes se leen el contenido de las 7 plagas postreras en el capítulo 16 de Apocalipsis, se dan cuenta que mientras más plagas caen, más maldicen y blasfeman en contra del nombre de Dios. Así que el acaecimiento de las plagas no produce arrepentimiento, todo lo contrario, confirma el carácter rebelde, subversivo de esas personas que no se arrepintieron y que no se colocaron del lado del Salvador, que rechazaron la obra sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que es la introducción a las 7 plagas postreras. Está directamente asociado con el levantar de Miguel y el capítulo 7 del 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Miren, el templo del tabernáculo del testimonio. Hay 2 formas de decir templo en griego. Una es naos. Naos se refiere al templo en general. Y la otra es hieros, que se refiere al lugar santísimo. La palabrita que se utiliza aquí como templo no es naos, sino hieros. Es decir, que el templo la parte del templo de la que se está hablando aquí es el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Por qué lugar santísimo? Sencillo, porque en 1844, según la creencia adventista, con la evidencia bíblica, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y en 1844, Cristo lleva a cabo una función intercesora muy específica en el lugar santísimo por todo aquel que se arrepiente. Pero miren esto, el templo, es decir, el lugar santísimo donde se encuentra el tabernáculo del testimonio. ¿Qué es el tabernáculo del testimonio? Los 10 mandamientos de Dios.
En el lugar santísimo se encontraban los 10 mandamientos de Dios, literalmente hablando, en el lugar santísimo terrenal. Así que en el lugar santísimo celestial también está el arca con los 10 mandamientos de Dios. Para todos aquellos que dicen que ya los 10 mandamientos no tienen que tenerse en cuenta. Miren, en el cielo hay una réplica del arca que estaba en el santuario terrenal. De hecho, el santuario terrenal es una copia del santuario celestial. Y todo lo que hay en el santuario terrenal lo había en el santuario celestial. Así que los 10 mandamientos todavía siguen vigentes, porque Cristo está trabajando en el departamento, en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Dice aquí, el tabernáculo del testimonio. Así son llamados los mandamientos en la Biblia, el testimonio. Mire lo que dice el versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. La palabra templo ahí sigue siendo hieros. Es decir, que los 7 ángeles con las 7 plagas salen ¿de qué lugar del templo? Del lugar santísimo. Y usted preguntará por qué salen del lugar santísimo. La respuesta es muy sencilla. Salen de allí porque salen a enviar los justos juicios de Dios a todos aquellos que no se arrepintieron y que desobedecieron los 10 mandamientos de Dios. No estoy diciendo que la salvación del hombre sea por causa del guardar los 10 mandamientos. Lo que estoy diciendo es que como esas personas no guardaron los mandamientos de Dios, quería decir que nunca aceptaron la salvación. Porque todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, actúa como Cristo actuó. Y Cristo actuaba conforme decía la palabra de Dios. Así que la evidencia de que hemos nacido de nuevo y de que tenemos vida nueva es que si antes robábamos, ya no robamos ahora. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Y eso es guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no los guardamos porque nos van a salvar, sino porque ya Cristo nos ha salvado. Es fruto, es consecuencia. Guardar la ley de Dios es resultado, es fruto, es consecuencia, es efecto de haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y la obra maravillosa de conversión y de transformación que Él ha hecho internamente en nuestras vidas. Esa es la evidencia externa. Y el versículo 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dijo a los ángeles, a los 7 ángeles que tenían las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Fíjense que esas 7 copas de oro o las 7 plagas son ¿qué cosa? La ira de Dios. Son la ira plena de Dios que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8. Y el templo, la palabra templo ahí nuevamente es hieros, para designar al lugar santísimo, ya no es naos, se llenó de humo por la gloria de Dios. Y mire qué ocurrió con el lugar santísimo. Se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar ¿en dónde? Ahora la pregunto, si nadie podía entrar, pregunto, ¿la puerta del lugar santísimo se cerró? Claro que sí se cerró, porque nadie podía entrar. Nadie puede entrar a alguna parte cuando la puerta está cerrada. Esa expresión allí, se llenó de humo y nadie podía entrar, es una expresión metafórica para designar que la puerta de la gracia del lugar santísimo donde Cristo está ministrando por nosotros, se cerró. Cambio de función de Cristo, es decir, Cristo ya no está intercediendo en el lugar santísimo, sale del lugar santísimo y fíjense esto no lo dice la Biblia, pero se puede inferir. Cristo se quita las vestiduras sumos sacerdotales, que son las vestiduras de la obra intercesora de Cristo, y como ya no va a interceder más, se las quita y ahora se pone vestiduras reales. Y con esas vestiduras reales es que viene a este planeta Tierra a buscar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y a todos aquellos que murieron en la fe de Cristo Jesús. Desde Adán hasta nuestra época. Eso será maravilloso. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, que las plagas comienzan a caer porque se cierra una puerta en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Y como se cierra esa puerta, esa es una expresión metafórica que quiere decir que Cristo Jesús dejó de interceder. Mire cómo lo señala Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir que la oportunidad para aceptar a Jesús no será hasta que Él venga. No.
poco antes de que Cristo venga, es la oportunidad para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Porque en cualquier momento, antes de que Él venga, dejará de interceder. Y ya el arrepentimiento no va a valer porque Cristo ya dejó de interceder por el ser humano pecador. Ahora, todo eso que estamos diciendo tiene su base bíblica. Mucha gente no lo acepta. ¿Y por qué no lo acepta? Porque el Nuevo Testamento no lo dice explícitamente, sí, pero el Antiguo Testamento lo señala a través de la forma en la que funcionaba el santuario. Y así como el santuario representaba a través de un corderito que Cristo vendría a esta tierra a morir por la humanidad, todas las demás fiestas y toda la demás funcionalidad del santuario señalaban a las diferentes actividades que Cristo haría a favor del hombre para salvarlo del pecado. Y es que la salvación no es un acto que Cristo hizo en la cruz, la salvación es un proceso. Miren, en la cruz Cristo estaba muriendo por la humanidad, por toda la humanidad. Pero Cristo no estaba salvando a toda la humanidad. Y algunos dirán, eso es herético lo que tú estás diciendo. No, no es herético. La Biblia aclara de que en la cruz Cristo hizo la provisión para toda la humanidad. Es decir, la salvación, toda persona que se arrepiente y quiere salvarse tiene acceso. No hay restricción para nadie. Pero se activa en aquella persona que acepta el regalo precioso de la salvación. Y usted preguntará, ¿y por qué eso, hermano? ¿Y por qué Dios mejor no salva a todo el que Él quiere? Porque Dios no actúa en contra de un principio que Él estableció y es el libre albedrío. Y en la Biblia es bien claro que Dios le dio a los seres que Él crea, la capacidad de elegir entre obediencia y desobediencia, entre salvación y condenación. Es el ser humano el que decide condenarse. Dios no condena a nadie, pero también es el ser humano el que decide la salvación. Cristo proveyó el regalo, proveyó el plan. Ahora nosotros tenemos la libertad para decidir y recibir o hacernos o abrazar ese regalo de la salvación. Somos nosotros los que podemos hacer eso. Cristo no lo va a hacer por nosotros. En la cruz hizo proveyó la salvación, hizo la provisión para la salvación, pero la salvación es un proceso. En la cruz Cristo Jesús garantizó el pago que le debíamos a la ley. La ley nos condenaba, Cristo pagó eso en la cruz, pero en la cruz Cristo no acabó con el pecado. Cristo Jesús en la cruz dio garantía de que Él va a acabar con el pecado. Pero como todavía existe pecado y seguimos pecando, la obra de Cristo Jesús tiene que extenderse de la cruz al santuario celestial donde intercede por nosotros cada día. Eso mucha gente no lo puede entender porque no está explícitamente explicado en el Nuevo Testamento. Sí, pero en el Antiguo Testamento está bien claro el mapa trazado de la salvación por parte de Cristo Jesús. Habría que hacer un seminario del santuario. En cualquier momento lo programaremos también. Y lo vamos a sacar por internet, dice el pastor. Bueno, mis queridos amigos, ya el tiempo se nos está yendo y apenas vamos en el primer versículo de Daniel 12. Pero yo creo que con esta introducción ya podemos entender con facilidad lo que viene a continuación. Así que mis queridos hermanos, ese levantar de Miguel tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia y el cambio de función por parte de Cristo como sumo sacerdote e intercesor. Pero hay una expresión en Daniel 12:1 que dice en aquel tiempo. La palabra aquel tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Bueno, en el mismo texto encontramos la solución. Mire cómo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y el texto dice que la humanidad cuando se levante Miguel estará atravesando por un gran tiempo ¿de qué? De angustia, de tribulación. Y ese tiempo de angustia es uno que nunca ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Dice allí el versículo 1. Ahora fíjense, tiene que ser que el texto se está refiriendo a la última crisis final del último periodo de la historia humana. Es decir, que Miguel se va a levantar justo en el tiempo cuando ya todo se esté desenlazando. Es la última gran tribulación. Mire cómo señala Apocalipsis capítulo 6 versículo 17 esa gran tribulación. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque la tribulación va a ser tan grande que no va a ser fácil sostenerse en pie. Si ustedes siguen leyendo, el versículo 17 es el último versículo del capítulo 6.
Y luego sigue el capítulo 7 que habla de los 144,000 que reciben el sello de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie en medio de esa gran tribulación? El versículo 7 tiene el capítulo 7 tiene la respuesta. Todos aquellos que tengan, ¿qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. Nadie que no tenga el sello de Dios en la frente podrá permanecer en pie en medio de esa gran tribulación. Para todos aquellos dispensacionalistas y futuristas que creen que la iglesia va a ser raptada y que la iglesia no va a atravesar por periodo de tribulación, pues el texto está diciendo que la iglesia sí va a atravesar por un periodo de tribulación, pero que se va a mantener en pie. Y se va a mantener en pie por la sencilla razón de que van a tener el sello de Dios en sus frentes. Mire cómo señala Jeremías 37 a ese periodo de gran tribulación. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob allí no es el pueblo literal, sino el pueblo espiritual. Vamos a atravesar por un tiempo de angustia, pero seremos librados. ¿Cómo seremos librados? El sello de Dios. Vamos a sufrir, pero ¿estaremos firmes? Claro que estaremos firmes, no caeremos. En medio de la gran tribulación hay un pueblo que se mantendrá firme, no caerá. Mateo 24, 21, hablando de esa gran tribulación, mire cómo lo señala. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que esa es la última, ¿qué? Tribulación. Y es la prueba para confirmar el buen carácter de los hijos de Dios o el mal carácter de los rebeldes. Es que sin prueba no hay cielo, mis queridos hermanos y amigos. Si usted quiere probar que el oro es genuino, ¿usted qué tiene que hacer para probar al oro? Tiene que atravesar por el fuego. Ahora, ¿el oro se quema? No. El oro soporta el fuego, pero la contaminación que tenga el oro sale a flote cuando el oro es derretido por el ¿qué? Por el fuego. Y el oro queda limpio de inmundicia, de contaminación, queda purificado. Es el fuego que nos purifica y nos preparará para vivir en las mansiones eternas. Por eso es necesario que atravesemos, ¿por qué cosa? Por la gran tribulación. Apocalipsis 7:14 dice de aquellos sellados que atravesaron por la gran tribulación algo muy significativo. Dice, Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, ¿quiénes son esos? Los que están sellados en sus frentes. Son los que han salido de la tribulación, de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero mire, qué interesante. En el griego en el que se escribió el libro de Apocalipsis, no dice la gran tribulación solamente. Dice la tribulación, la grande. Utiliza el artículo definido 2 veces y parece que redundara, pero no es así. Gramaticalmente es correcto, solo que el capítulo enfatiza que es la madre de todas las tribulaciones. La tribulación, la grande, porque no va a haber una después de esa más grande que esa, ni hubo una más grande que esa, antes que esa. Ahora, sin duda alguna, el templo al que se refiere el tiempo al que se refiere este versículo será el último tiempo o el tiempo que concluye con la historia de esta tierra, cuando Miguel se levante. De esta manera entonces, el tiempo al que se refiere es al tiempo del fin. El tiempo del fin que acaba con el cierre de la puerta de la gracia. Cuando Miguel se levanta y deja de interceder, o Jesús se levanta y deja de interceder por el ser humano pecador. Ahora fíjense ustedes, si queremos tener una noción todavía mucho más clara del versículo de aquel tiempo, tenemos que leerlo a la luz de lo que dicen los últimos 5 versículos del capítulo 11 de Daniel. Hagamos una lectura rápida de esos 5 versículos. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Y se van a dar cuenta que en medio de esa gran tribulación aparece Miguel para librar a su pueblo. El versículo 40 al 45 nos habla del resurgimiento del sistema católico romano, del papado. La misma forma en la que actuó en la Edad Media va a volver a actuar en el futuro, como lo señala Daniel 40 al 45. Ahora, para entender un poco mejor Daniel 11, 40 al 45, hay que estudiarlo a la luz de lo que dice Apocalipsis 13,
del 1 al 18, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Son 3 capítulos que arrojan una luz impresionante sobre estos últimos 6 versículos de Daniel 11, 40 al 45. Ahora, estos últimos 6 versículos de Daniel 11, 40 al 45 están directamente asociados con la gran tribulación que va a atravesar la humanidad, que concluye con el levantar de Miguel, que viene para resucitar y para salvar a todos aquellos que tenían el sello de Dios. Mire cómo dice el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el tiempo allí nuevamente se refiere al tiempo del fin. El rey del sur contenderá con él. ¿Quién es él? El rey del norte. Habíamos dicho que el rey del sur, en un sentido simbólico, representa al poder civil, al poder secular. Y el rey del norte representa al poder religioso, o al cuerno pequeño, o al sistema católico romano, o al papado de la Edad Media, o a la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, o a la gran ramera, o a Babilonia espiritual de Apocalipsis 17 y 18. Es el mismo poder. Entonces, el rey del sur, es decir, el poder secular, contenderá contra el rey del ¿qué? Del norte, que es el poder religioso. Y dice, y el norte y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Quiere decir que el rey del sur va a vencer al rey del norte en un momento. ¿Cuándo lo venció? En 1798. ¿Cómo lo venció? Bueno, la Revolución Francesa allí es representada por el poder civil o el poder secular. La Revolución Francesa se caracterizó por ser secular, por no tener a Dios en sus estamentos institucionales. Y Napoleón Bonaparte mandó a Louis Berthier a que apresara al papado, ¿sí o no? Y lo llevó cautivo. Es que cuando José Luis Berthier apresó al Papa Pío VI, no apresó al Papa Pío VI, apresó un sistema represivo y opresor que actuó durante 1260 años, desde el 538 hasta 1798, y le puso un hasta aquí, un pare, mira, no vas a seguir haciendo lo que venías haciendo. Y lo venció, el poder secular venció al poder religioso, pero el texto dice que en determinado momento el rey del norte se va a levantar y va a tomar represalias contra el rey del sur, contra el poder secular. Y miren lo que va a ocurrir. Y se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Todo eso es de carácter simbólico. Y muchas naves, todo de carácter simbólico. Y entrará por las tierras. Es decir, que el rey del norte finalmente logrará conquistar toda ¿qué cosa? Toda la tierra. Apocalipsis 13, que todo el mundo, dice que todo el planeta se postrará en pos de ¿qué? De la bestia que surgió del mar, para adorarla. E inundará y pasará, nadie la detendrá. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa allí es Estados Unidos. No puedo darle toda la evidencia que indica que es Estados Unidos ahora, porque tendríamos que hacer un estudio solo de estos versículos. Lo que estoy es contextualizando. Según el capítulo 13 de Apocalipsis, es Estados Unidos quien le dará el poder civil nuevamente al sistema católico romano, para que haga como actuó en la Edad Media. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes van a escapar de su mano en medio de ese gran movimiento ecuménico? Porque toda la tierra se unirá, eso se llama ecumenismo. Globalismo. ¿Quiénes van a escapar? Los hijos de Dios obviamente, pero hay otros que van a escapar también. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. De carácter simbólico, no es literal. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom, de Amón, representan a todos aquellos familiares del pueblo de Dios que aún no están en el pueblo de Dios, pero que escucharán el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y saldrán de Babilonia y se unirán al pueblo de Dios. Las ovejas que están en otros redil. Así que Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón representan. ¿Pero por qué representan a esas personas? Sencillo. Porque Edom era familiar de Israel. Sí, Edom era Esaú. Se comenzó a llamar Esaú. Edom, perdón, que significa rojo, cuando le vendió la primogenitura a Jacob. Y de él descienden los edomitas, la nación de Edom, de Esaú. Así que eran familiares del pueblo de Israel, ¿sí o no? Moab y Amón eran familiares de Israel, sí, porque Moab y Amón surgen de Lot, y Lot era sobrino de Abraham.
Y las dos hijas de Lot tuvieron relaciones con él. Y de esa relación nacieron los moabitas y los amonitas. Así que eran familiares del pueblo de Israel. ¿Estaban en otro redil? Claro que sí. Y Dios los va a salvar a todas esas personas. Así que Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón representan a todas esas personas que van a ser parte del pueblo de Dios cuando se prediquen los mensajes de los tres ángeles. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Miren, el país de Egipto allí también es simbólico, no es literal. Egipto representa el secularismo, representa el ateísmo. Cuando Moisés fue a decirle a Faraón que soltase al pueblo de Israel, Faraón le dice, mira, yo no conozco a ese Dios tuyo. Era un poder ateo. De hecho, en la Biblia, en el capítulo 11, Francia es representada con el nombre de Egipto. Y Francia se caracterizó por ser atea, por ser secular. Así que Egipto representa aquí el ateísmo, el secularismo. Incluso ni el secularismo ni el ateísmo escaparán de la mano de este poder que va a resurgir, que se va a levantar. Así que tanto Egipto como rey del sur representan el secularismo y el ateísmo. De hecho, el rey del sur, literalmente, los Ptolomeos se encontraban ¿en dónde? En Egipto, respecto a Israel, que es el sur de Israel. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, las del mundo secular. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué representa Libia y Etiopía ahí? Vuelvo y les digo, todo esto tiene fundamento bíblico. Lo que pasa es que no se los puedo dar ahora por el tiempo, porque es menester estudiar otra cosa y además ya necesitamos terminar. ¿Qué representa Libia y Etiopía? Representa la extrema riqueza y la extrema pobreza. Libia se caracterizaba en el Antiguo Testamento por ser una nación próspera y rica. Etiopía se caracterizaba por lo contrario, pobreza y miseria. Así que todo el planeta Tierra estará al control de este sistema, tanto los países primermundistas como los países tercermundistas, tanto los países ricos y prósperos como los países que no son prósperos o que son subdesarrollados. La humanidad quedará el control, nadie escapará, dice aquí. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte, ¿qué van a hacer con este poder? Lo van a atemorizar. Noticias del oriente y del norte. Los puntos cardinales que pertenecen a Dios. Cristo viene por el norte, por el oriente, y viene del norte, porque Él está en el norte, sentado al norte. Porque en la Biblia los puntos cardinales, norte hacia arriba, sur hacia abajo, oriente a la derecha y occidente a la izquierda. Esos son los puntos cardinales según la Biblia. Así que los puntos cardinales que pertenecen a Dios son el oriente y el norte. Por el norte viene Cristo y viene del oriente porque está arriba, en los cielos. Lo van a atemorizar esas noticias de que Cristo está a punto de venir. ¿Y por qué se enterará de que Cristo está a punto de venir? Porque habrá un grupo de personas que se encargará de predicar algo que llamamos nosotros los adventistas el fuerte pregón. Y con el fuerte pregón muchas personas van a venir de allá afuera a engrosar las filas de Dios. Eso va a atemorizar a este poder. Lo va a hacer sentir con miedo. Y dice aquí, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Decreto de muerte. Dice Apocalipsis capítulo 13 que se establecerá un decreto de muerte sobre todos aquellos que no se dejen colocar la marca de ¿qué? De la bestia en su frente y en sus manos. Es el mismo contenido profético que el capítulo 13. Y dice aquí, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Es decir, se preparará para pelear, para guerrear contra el rey que viene del oriente y del norte. ¿Y por qué se prepara para pelear? Porque no quiere perder. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. Y esa pelea se le conoce en el capítulo 16 de Apocalipsis como el Armagedón. Que dicho sea de paso, y lo quiero aclarar, no va a ocurrir en el Oriente Medio. Saben que el método dispensacionalista o el método futurista literaliza toda la profecía y la hace que se cumpla en Oriente Medio, y allá no se va a cumplir la profecía. Según la tendencia historicista, la profecía toda se va a desarrollar en Occidente, donde está el pueblo de Dios. El Armagedón no se refiere a ese lugar, simbólicamente representa el planeta Tierra que
que será el lugar de batalla. Habría que profundizar ahí, pero no lo voy a hacer. Hay mucho que decir respecto a eso. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si ustedes leen Apocalipsis 17 y 18, dice que el sistema que se llama allí Babilonia o la gran ramera llegará a su fin y no va a tener a nadie quien lo ayude. Así que aquí hay un claro paralelismo con ese poder de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero terminar rápidamente con una lectura de los últimos 3 versículos. Ya no nos da chance para concluir desde el versículo 5 al 13, y qué lástima, porque hay mucho que decir respecto a eso. Pero fíjense, en medio de esa gran tribulación, en medio de esa gran contienda, dice el versículo, será tiempo de angustia cual nunca fue hasta entonces, pero en aquel tiempo el pueblo de Dios será librado. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Y el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Va a haber una resurrección con la venida de Cristo. Otros para vergüenza eterna y otros para confusión perpetua. Pero el 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La promesa en un sentido metafórico de todos aquellos que deciden aceptar a Jesús como su Salvador personal, el regalo precioso de la salvación. Y el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Termino con un breve comentario de ese versículo. Daniel tenía que concluir sellando y cerrando las palabras de ese libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. En un sentido bíblico, sellar y cerrar tiene una significación bien importante en un sentido bíblico. En Isaías, el capítulo 9, versículo 11, se nos dice qué cosa significa sellar y cerrar. Dice, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Es decir, que un libro sellado es un libro que no se puede entender fácilmente. Lo cual quiere decir que el libro de Daniel, la parte sellada del libro de Daniel no sería entendida, no sería comprendida. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin nos lleva a 1798. Quiere decir que después de 1798, la parte que fue sellada del libro de Daniel iba a ser totalmente entendida, comprendida. Y hubo un gran despertar en ese tiempo, porque muchos comenzaron a estudiar el libro de Daniel y la ciencia o el conocimiento del libro de Daniel comenzó a aumentar. La palabra ciencia aquí no se refiere al aumento de la tecnología o el conocimiento en general. Realmente la palabra ciencia allí en hebreo es hadat, que en inglés es knowledge. Knowledge traduce conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? El conocimiento de la parte que fue sellada del libro de Daniel va a comenzar a ser entendida a partir de 1798 hacia adelante, hacia que Cristo venga con poder y grande gloria. Bien, quedamos pendientes con los versículos del 5 al 13. No los acabamos de estudiar. El Señor nos bendiga ricamente.